Amén y amén. Bueno, entonces, hace 8 días iniciamos con el tema de Hebreos, ¿cierto? Estudiar y profundizar el libro de Hebreos, y pues avanzamos en el capítulo 1, ¿cierto? Avanzamos todos los versículos que correspondían al capítulo 1, que es como el tema introductorio. Es importante tener la base para comprender Hebreos, que el grupo al cual se está dirigiendo el apóstol Pablo, probablemente es el escritor de Hebreos, son judíos en los cuales se les está hablando acerca del Mesías que ya vino. Por tal motivo, mucho del lenguaje que se va a empezar a utilizar de aquí en adelante es retomando varias cosas del Antiguo Testamento. Y de hecho, varias cosas que vamos a ver en el día de hoy se retoman, y es como un entendimiento de personas, como he dicho, se le habla a personas que tienen un conocimiento profundo de los temas del Antiguo Testamento y de la esperanza que tenían del Mesías. Es importante también que comprendamos que cuando nuestro Señor Jesús vino, los judíos esperaban un Mesías completamente diferente. Ellos esperaban como una especie de Mesías político que viniera y destruyera principalmente esa digamos de alguna forma, esa esclavitud que tenían al Imperio Romano, ya que pertenecían a ese imperio. Y de hecho muchos creían y iniciaron creyendo en Jesús cuando él ingresó a Jerusalén, creyendo que él iba era hacer una revuelta. Él como que se iba a tener una causa nacionalista, pero realmente no pasó así. Cuando vieron estas personas que recibieron al Mesías y a la entrada a Jerusalén y empezaron a decir, cierto, que bendito el Hijo de David, bienvenido acá, ellos creían que iba a empezar en una revolución. De hecho, Judas también creyó eso. Pero al ver que no pasaba así, sino que Jesús lo que se iba era predicar, casi que era inofensivo, no quería buscar pleito con nadie, muchos de ellos, de esos que tenían causa nacionalista, se empezaron a apartar de Jesús. Entre ellos, Judas. Estuvo con Jesús todos esos 3 años, pero realmente nunca entendió que aunque venía, lo primero que venía a hacer Jesús era a liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, muchos de esos judíos a los cuales está hablando el escritor de Hebreos eran personas con un entendimiento y una concepción de que el Mesías tenía que venir, pero tenía que tenerse una revolución nacional. Entonces aquí lo que está haciendo el escritor de Hebreos es mostrando que realmente, principalmente, nuestro Señor Jesús vino es para liberarnos del pecado antes de realizar una liberación política. Entonces vamos a avanzar. Si tienen preguntas, también lo pueden hacer. Entonces mire cómo empieza a tocar el capítulo 2. Una salvación tan grande, pero no una salvación política, no una salvación de las fuerzas del Imperio Romano, sino una salvación del pecado, que es el mayor mal que tiene. Si tienen preguntas, también lo pueden hacer. Entonces mire cómo empieza a tocar el capítulo 2. Una salvación tan grande, pero no una salvación política, no una salvación de las fuerzas del Imperio Romano, sino una salvación del pecado, que es el mayor mal que tiene el ser humano, que es esclavo del pecado, y por causa de ser pecador, que es lo que más aborrece Dios, el hombre no puede hacer nada. El hombre anda siempre en un camino en contra de Dios. El hombre es pecador por naturaleza. Y entonces empieza con el versículo 1 al 2 hablando lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces al iniciar el capítulo 2 va como esa línea del capítulo 1 al decir que pues, muchos de estos judíos que estaban fuera de Israel estaban escuchando que el Mesías ya había venido, que se estaba predicando un evangelio en lo cual en Jerusalén había como un cierto conflicto, muchos no estaban de acuerdo que el Mesías fuera de esa forma y que Jesús fuera el Mesías, pero muchos otros judíos sí estaban creyendo y los gentiles estaban creyendo. Quiere decir que muchos judíos fuera de Israel había escuchado algo. Hoy aquí lo que se viene a aclarar es quién era este Mesías, quién era este Jesús que se estaba predicando en las naciones, que estaba predicando en Israel. Y aquí lo que dice el escritor es, no tomen en vano esto, que es real.
no sea que nos deslicemos. Y empieza tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, empieza a explicar quién es Jesús, del cual ellos se habían empezado a escuchar. Y empieza a decir aquí, y empieza a retomar el Antiguo Testamento. Y se empieza, toda esta parte de aquí en adelante es sobre la ley, recordemos que la parte cuando la ley fue pronunciada, se habla que la ley fue pronunciada por medio de ángeles, se le entregó a Moisés, la ley también es divina, aquí donde vamos a hacer ese análisis, porque dos de las cosas más grandes, dificultades que tienen hoy en día, es tener un entendimiento con respecto a la ley y el evangelio. Hay muchas cosas que se fallan hoy en día, es porque no tenemos un entendimiento correcto de la ley y el evangelio, y aquí empieza a hablar cómo fue entregada la ley, que fue entregada por medio de ángeles. Ya vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver una porción de la cual habla Calvino, y Calvino habla con respecto a esto, dice: nos declara el apóstol ahora lo que antes se propuso al comparar a Cristo con los ángeles, es decir, conceder la más alta autoridad para su doctrina. Porque si la ley dada por medio de los ángeles no pudo haberse recibido con desdén, y si el quebrantarla suponía severo castigo del cielo, ¿qué pasará? Interroga a los que desprecian el evangelio, cuyo autor es el Hijo de Dios, y cuya confirmación se efectuó con tantos milagros. ¿Qué es lo que contiene la palabra de Dios? Cuando uno va a las confesiones de fe, tanto de Londres como de Westminster, la palabra de Dios contiene ¿qué? La ley y el evangelio. Y la ley y el evangelio es para el pueblo de Dios. Siempre ha sido la parte que tenemos, la Biblia completa, que contiene la ley y el evangelio. Tanto en el Antiguo Testamento hay ley y evangelio, y tanto en el Nuevo Testamento hay ley y evangelio. Es el entendimiento que nosotros debemos comprender con respecto a esto. Pero aquí lo que está hablando Calvino, está hablando con respecto a que la ley fue entregada, y como estos versículos que acabamos de leer nos dicen, fue entregada por medio de ángeles, y si esta ley entregada por medio de ángeles fue en gloria hasta el punto también que cualquiera que fuera en contra de la ley sería castigado, ahora mucho más el evangelio, que fue entregado por el propio Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿cuánto más no debemos hacer caso a esto? Es lo que realmente es el mensaje que está dando aquí estos primeros versículos. Si la ley que fue entregada por ángeles fue obedecida, fue en gloria, fue un mensaje de Dios, y cualquiera que la desobedeciera sería castigado, ahora el Hijo de Dios, él mismo vino, sin mensajero, los ángeles solamente fueron mensajeros, sino Dios mismo vino a hablar sobre el evangelio. Daniela, ¿quería decir algo? Espero que Daniela. Listo. Es importante aquí comprender, y ¿sabe cuál es una de las confusiones que más se ve hoy en día? Yo les dije que al estudiar Hebreos vamos a profundizar bastante sobre la teología pactual bautista, ¿cierto? Lo que conoce como el federalismo de 1689. Es con respecto a lo siguiente. La confusión que se tiene hoy en día con respecto a la ley es, muchos llegan hasta el punto de decir, no, es que rechazamos la ley. Pero es que hay que entender que una cosa es el entendimiento de la ley como el pacto de obras, y otra cosa es tener el entendimiento de la ley como esa parte moral que Dios dejó, y que es tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, como ese patrón de conducta de los creyentes. Nosotros no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. No obstante, la ley hace parte de la vida del creyente, en donde tenemos también que meditar la ley de Dios, donde tenemos que ir a ver. Pero ya esa ley como pacto de obras, de decir que por medio de la ley el hombre es capaz de salvarse, no, el hombre no se salva por la ley. Quiere decir que la ley, como ese pacto de obras, como nos lo muestra desde el Sinaí, porque es que la ley aún desde el Sinaí no fue entregada para que el hombre se salvara por ella, sino que fue como un ayo, ¿cierto? Para mostrar qué tan pecador es el hombre, y que el hombre es imposible vivir para agradar a Dios. Pero la ley como pacto de obras es imposible para el creyente, o para el ser humano. El ser humano es imposible que sea capaz de salvarse cumpliendo lo que Dios exige, ¿cierto? La parte de la ley. No obstante, la ley para el creyente, ahora la ley es deleitable. Ahora en el nuevo nacimiento la ley sirve para que el creyente vaya comparándose, para que sea ese patrón de conducta del creyente en donde vaya mortificando su pecado. Ahí es la gran diferencia, porque la ley nunca ha desaparecido, hermanos. La ley hace parte del cristianismo. Se debe predicar ley y evangelio, pero hay que entender que jamás la salvación es por la ley,
Pero entonces tengamos cuidado porque hoy en día hay un movimiento antinomianista, yo les he dicho y yo siempre advierto sobre esto dentro de la reforma, que casi que rechazan la ley. Ese movimiento se llama teología nuevo pacto. Y la ley, ellos se llaman predicadores de gracia, pero no predican de pecado, ni infierno, ni disciplina, nada. Solamente para ellos es evangelio ya, pero si yo predico solamente gracia, sin entender la ley, hay algo preocupante, porque por eso es que la reforma decía, hay ley en la gracia y hay gracia en la ley. Y ese es el entendimiento que yo debo entender. La ley hace parte de la gracia de Dios. ¿Listo? Pero la ley, yo no voy a ser salvo por la ley. Eso hay que ser claro. ¿Listo? Espero que el tema haya quedado claro. Si tienen preguntas, me la pueden decir. Yo sé que este tema, de comprenderlo de esta forma es complejo, pero es necesario que poco a poco vayamos profundizando sobre esto, porque hoy en día hay mucho problema para comprenderlo de esta forma. Y siempre vamos a ir hacia los extremos, o hacia el legalismo, o hacia el antinomianismo, ¿cierto? Pero hay que predicar tanto la ley y la gracia, hay que predicar todo el consejo de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de ir avanzando? ¿O algún aporte que quieran hacer? No, pastor, una cosita es que hay unos hermanos que no han podido ingresar. Sí, es que yo te dejé el celular por acá. Listo, entonces, si ellos ya se vincularon a la plataforma, si hicieron el proceso, probablemente no se han podido conectar porque apenas hicieron el proceso de vinculación. Entonces, yo los voy a agregar aquí al grupo, díganle que actualicen la página y ya pueden ingresar. Listo, Maito Juan, muchas gracias. Listo, sí. Eso es porque apenas realizaron el proceso de vinculación y entonces por tal motivo, le pueden escribirle por favor ahí que actualicen la página, que ya los agregué. Me colaboren ahí por favor, ya le miro algo acá. Denme aquí un momentico. Ya lo agrego. Listo, sí, ya pueden actualizar. Bueno, avancemos en el versículo 3 al 4. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el escritor lo que está diciendo es, la ley fue entregada por mensajeros, no directamente por Dios, sino por ángeles. Mientras que el mensaje de la salvación fue entregada por el propio Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, vino y proclamó el Evangelio. ¿Cómo vamos a descuidar o no hacer caso a este mensaje de salvación? Pablo le está hablando a Hebreos y está diciendo, es Dios mismo quien vino, es lo que esperábamos. Es ese Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento que ahora habla y ha traído el mensaje de salvación. Y dice, primeramente fue anunciado por él mismo, porque sabemos que nuestro Señor Jesús vino a proclamar el reino de los cielos, el mensaje, pero nuestro Señor no escribió ni una sola carta, no escribió ni un solo libro. Por eso nuestro Señor escogió 12 apóstoles, ¿sí? Después escogió a Pablo, y después de ellos no se ha levantado ningún otro apóstol, porque es muy claro el decir que primero nuestro Señor Jesús habló, proclamó el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de gracia, él mismo vino a confirmar ese pacto de gracia, ya va a hacer una explicación con respecto a esto, y después las personas que él eligió, los 12 apóstoles, y Pablo después que fue testigo de la resurrección de Cristo, es claro que debemos entender que ellos fueron los elegidos para hablar de este mensaje que nuestro Señor Jesús vino a proclamar y para establecer el fundamento de la iglesia. Entonces, primero fue nuestro Señor Jesús, después las personas que él eligió, dice, y este mensaje fue establecido con poder y con milagros. Este mensaje al inicio, mire cómo se hace el énfasis, por eso es que yo siempre les he dicho que el primer siglo, cuando se empezó a establecer la iglesia fue establecida con señales y prodigios. El establecimiento del fundamento de la iglesia fue con milagros, señales y prodigios. Después que se colocó el fundamento, al morir los apóstoles y discípulos cercanos de los apóstoles, los dones extraordinarios cesaron, ¿cierto? Es un tema que después hablaremos con respecto a esto.
Entonces es claro que el fundamento de la iglesia fue establecido con poder. Y es muy, muy claro aquí, dice, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí el escritor de Hebreos empieza a hacer como un resumen con respecto a esto, explicándole a Hebreos que habían escuchado de un Jesús que se dice que era el Mesías, y Pablo empieza a explicarle quién es ese Jesús que vino. Kistemaker dice, el valor de la salvación nunca debe ser subestimado, ya que su precio fue el sufrimiento y la muerte de Jesús. A él se le llama autor de la salvación, que lleva a muchos hijos a la gloria. Por consiguiente, la salvación del creyente es inconmensurablemente grande. Nuestro Señor Jesús no fue un mártir. Nuestro Señor Jesús no fue un buen maestro. Tengamos cuidado que la teología liberal está haciendo ver a nuestro Señor Jesús de esa forma, como si fuera un mártir, como si fuera un buen maestro que fue crucificado por causa de sus enseñanzas. Si eso fuera así, realmente el plan de salvación no fuera eficaz, porque es que nuestro Señor Jesús no fue un mártir que murió en la cruz. Nuestro Señor Jesús fue el sacrificio preparado, y Él fue designado, por eso, como la cabeza federal, para representar a los hijos de Dios, para morir por los pecados de los elegidos. Era el sacrificio expiatorio, no un simple mártir, porque mártires a lo largo de la historia hay un montón, pero nuestro Señor Jesús no debe ver como un simple mártir que murió por predicar el evangelio, murió por salvarnos, y ya lo vamos a explicar acá. Y es lo que Pablo también va a empezar a explicar a los judíos a los cuales le está compartiendo. Murió por la salvación, era el sacrificio expiatorio, era aquel buen sacrificio preparado y designado para pagar por los pecados de todos. Fue el sacrificio con el cual clamó la ira de Dios. Una de las cosas que más también cuesta entender cuando un carismático viene a la reforma y profundiza en la palabra es con respecto a entender por qué murió Cristo o por quién murió Cristo. Como se les enseñó el evangelio tergiversado, la gente cree que Cristo murió para ser salvos de este planeta Tierra, y eso es un entendimiento incorrecto. Cristo murió para salvar de la ira de Dios a los elegidos, a aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Por eso es que al final en la cruz dice, consumado es. Ya el Padre, y en Hebreos vamos a ver esa parte cuando hablemos del sacrificio de Cristo, lo que hace es calmar la ira de Dios por el pueblo de Dios. ¿Listo? Bueno, Juliet Saba dice lo siguiente: pastor, o sea que actualmente no habrían señales y prodigios y ya cesaron los dones. Hay que entender esto claro. El cesacionismo es histórico. La mayoría de los pastores reformados fueron cesacionistas, lo que se conoce como el calvinismo clásico. Spurgeon, cesacionista; A.W. Pink, cesacionista; Calvino, Lutero, mejor dicho, todos del pasado son cesacionistas. ¿Qué es el cesacionismo? Que los dones extraordinarios solamente estuvieron en el primer siglo. Por tal motivo, al establecerse el fundamento de la iglesia, estos dones extraordinarios cesaron. Ahora, eso no quiere decir que si la iglesia se reúne a orar por la sanidad de un hermano, Dios lo sane, o que Dios no siga haciendo milagros, o que Dios no siga mostrando poder. Claro que sí, pero sabemos que esos dones extraordinarios cesaron, porque es que a lo largo de la historia de la Biblia nos muestran ciertas temporadas milagrosas. No siempre se ha vivido temporadas milagrosas continuas a lo largo de la historia. Se los he explicado también que temporadas milagrosas, la primera que se ve es entre Moisés y Josué. Después de morir Josué, cesaron esos tipos de temporadas milagrosas, habían guerras, apareció Sansón mostrando cierto poder, pero no era ese tipo de dones milagrosos como se vieron en Josué y en Moisés. Después apareció nuevamente Elías y Eliseo. Después de morir Eliseo, se pasó un tiempo sin esa especie de temporada de hacer tantos milagros continuos. Solamente había profecía y mensaje al pueblo hasta que vino nuestro Señor Jesús, y después aparecieron los apóstoles, donde se tuvo una gran concentración de señales, milagros y prodigios que se enfatizan en el Nuevo Testamento. Después de morir los apóstoles y los discípulos cercanos a ellos, Él establece el fundamento de la iglesia. Estos dones extraordinarios cesaron y solamente continúan los dones ordinarios. Eso es calvinismo clásico. Solamente es el calvinismo moderno el que se habla que son continuistas. ¿Sí? ¿Listo?
¿Alguien iba a decir algo? ¿Me lo gustaba? Lo que se conoce como Bueno, sí, lo... pastor, no. Quería pues como preguntar ahí que, ya que lo que hay que tener cuidado hoy en día, porque una cosa es la fe, ¿cierto? Lo que tenemos que tener cuidado es como con todo esto que se está viendo hoy en día con este tema de campañas de sanidad y milagros, por tantos falsos apóstoles, falsos maestros que están levantando hoy en día. Entonces, cuando la persona es como el fundamento bíblico, creería yo que como dice, campaña, sanidad y milagros, pues fácilmente es engañada, porque aún dicen que hay este tema de sanidades y todos estos dones extraordinarios que se veían en ese tiempo. Sí, pero recordemos que nunca los dones de sanidad funcionaron de esa forma. O sea, cuando uno ve las sanidades, era algo del momento, algo inesperado. No que el de le diga a la gente, hoy de 6 a 8 va a venir el Espíritu a sanar. No, nunca ha sucedido así. Nunca. Cuando se tuvo el don de sanidad, cómo funcionó, tanto los ejemplos que tenemos de Elías, Eliseo, tanto de los apóstoles, de nuestro Señor Jesús también, no era decirle, bueno, prepárense que de 6 a 8 vamos a hacer sanidades, jamás. Encontramos Dios es un show que también se ve, por ejemplo, estos shows de sanidad también se ven dentro de otros, dentro de los católicos, dentro de estos movimientos Pare de Sufrir, pero sin embargo, si hay un hermano enfermo y la iglesia se reúne a orar y clama, Dios, por su misericordia, puede sanar al hermano. Hay que entenderlo de esa forma, porque hay mucha gente que cree que es que los cesacionistas no creemos que Dios siga obrando sanidad o milagros. Claro que sí, Dios es Dios, pero ya no en esos dones extraordinarios como estaban antes. Bueno, ese tema ya lo acabamos de explicar. Sí, porque ya hay unos que acabaron de entrar. Si tienen preguntas, recordemos que el tema de la continuidad de los dones es nuevo, hermanos, porque ya es común dentro del carismatismo, pero antiguamente todos, la iglesia, la reforma, tenían este entendimiento y esa comprensión. Eso es lo que se conoce como el calvinismo clásico, que ya es el nuevo calvinismo, que quiere decir que continúan los dones y pues es común dentro de los carismáticos ver un montón de cosas. Es diferente, nosotros no estamos en contra del fuego de Dios, estamos en contra del fuego extraño, ¿sí? Listo. Ya yo había hecho una explicación ahí. Si quieren, después les explico. Aunque yo sé que hay hermanos que ellos mismos dicen que son continuistas y yo lo respeto, ¿cierto? Pero les digo, eso hace más parte de esta época. Son continuistas y todo eso, pero esos continuistas dentro de la reforma son más como los cesacionistas. No van hasta el punto del carismatismo. Ya es preocupante cuando van al punto del carismatismo. Ahí sí es preocupante. ¿Listo? Avancemos. Sí, porque una cosa es lo que dice el hermanito Marco. Bueno, Rosalba dice, al descuidar la salvación, ¿a qué se refiere? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que entenderla que esto no estaba hablando de que el creyente tenga que, entonces, estar pendiente de no perder la salvación. No, porque es que si miramos toda la línea melódica del versículo 1 hasta el 4, lo que le está diciendo a los judíos es, coloquen atención, que se hablar de la salvación. Se están enfocando en la ley. ¿Cómo no van a estar atentos si el propio Hijo de Dios vino a proclamar la salvación? Ahí no está hablando que la salvación se pierde ni nada de eso, porque lo que dice Marco Obando es muy cierto, que muchos pentecostales hablan de que el versículo 3 está hablando de que la salvación se pierde. Y ahí es donde es preocupante, porque pues históricamente se sabe que los verdaderos hijos de Dios no pueden caer del estado de gracia. ¿Listo? Esas son las dos posturas históricas, el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo siempre ha creído que la salvación se pierde todo el tiempo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pecado pierde la salvación? ¿Sí? Después, sí, yo veo que hay personas como que están muy nuevas en este tema aquí en el grupo. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. ¿Sí? Si la salvación se pierde, ¿cómo se recupera? No, es que la salvación, ¿cómo va a perder? Ni porque Dios jugara, quiere decir que estamos creyendo que Dios juega. Y Dios va a decir, hoy lo salvé, falló, venga, mañana lo salvo. Por eso es que se dice que todo arminiano es un calvinista en la oración. Porque usted cuando va a orar por salvación, usted le dice, Señor, dale fuerzas para que pueda buscar la salvación. Si dice, Señor, salva a mi hermano. Señor, salva a mi pariente. O sea, está entendiendo que la salvación completa es de Dios. Es Dios el que salva. Nosotros no hacemos nada para la salvación. O sea, ¿o de qué forma nosotros podemos salvarnos? No hay cómo.
Estos puntos de vista son muy al estilo católico y arminiano, que sabemos que es una línea muy común en Latinoamérica. Exacto, como dice Daniel. Listo, avancemos. Bueno, íbamos acá. Dice, los ángeles solamente sirvieron de mensajeros cuando estuvieron presentes en el monte Sinaí, pero el Señor ha venido con el mensaje de salvación, que él mismo proclamó y que sus seguidores confirmaron por medio de la palabra hablada y escrita. Entonces, para entender ese versículo 3 que Marco Bando hace relación, hay que entender el contexto completo del capítulo. Y no está hablando de si la salvación se pierde o no, está hablando de judíos, es que vino el propio Hijo de Dios a proclamar la salvación. Por tal motivo hay que estar atentos que este mensaje de salvación empezó a proclamarse. Eso es lo que está hablando realmente ahí. Y que la ley fue por medio de ángeles, ahora la salvación fue por medio de Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre. Listo, avancemos en estos versículos. Y entonces mire que empieza a hablar de la salvación, porque empieza como a desmenuzarle poco a poco a un judío que está acostumbrado a la ley y por eso se está metiendo y profundizando en temas que solamente están en el Antiguo Testamento, y dice la salvación tan grande, ¿cierto? Y el traductor de esta Biblia coloca, el autor de salvación le coloca como título a esta parte de la Reina Valera, porque es por medio de Cristo que hay salvación. Y es donde poco a poco empieza a desmenuzar desde temas del Antiguo Testamento que Cristo es el Mesías y que antes de una liberación política nacional vino una liberación del pecado, que es realmente lo que condena al hombre eternamente. Entonces el versículo 5 al 6 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Estos salmos que empiezas a profundizar el escritor de Hebreos, son salmos que primeramente se centra al hablar del ser humano como creación divina con un alto rango de dignidad, pero después son salmos son salmos considerados también mesiánicos, que nos lleva a tener un entendimiento claro del plan mesiánico de Cristo. Entonces miremos algo acá, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Sabemos que cuando Dios creó a Adán, ¿cierto? Adán era la cabeza federal de la humanidad. ¿Qué quiere decir la cabeza federal? La cabeza representativa de la humanidad. Y creó a Eva como ayuda idónea, pero la cabeza no era Eva, la cabeza era Adán. Quiere decir que si Eva hubiera pecado, bien, pero el problema es que Eva llevó a que Adán pecara, y cuando Adán pecó fue que la humanidad cayó, porque es que la cabeza federal era Adán. ¿Qué quiere decir la cabeza federal? Que Adán era el representante de la humanidad. Dios había creado a Adán como el rey, ¿cierto? Como el principal, como el representante de toda la humanidad y de todos sus hijos, ¿cierto? De todos los que él iba a tener. Por eso es que se habla del primer Adán y el segundo Adán. Adán era el representante. Como Adán viviera, como Adán sirviera a Dios, era la forma como también su descendencia serviría a Dios. Por tal motivo, a Adán le fue sujetado todo lo creado, los animales, todo. Adán tenía dominio sobre todo lo creado, pero cuando Adán pecó, tanto Adán cayó en pecado, ¿cierto? Toda su descendencia fue pecadora. Por eso se llama el pecado original. Quiere decir que al Adán pecar, o sea, por eso es que se dice que en Adán todos mueren. Al Adán pecar, todos nosotros nacemos pecadores, porque la cabeza representativa de la humanidad pecó, y eso se llama que el pecado de Adán fue imputado sobre toda su descendencia. Por tal motivo nosotros somos pecadores y culpables ante Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. ¿Quiere decir que el pecado de Adán, el primer pecado, es imputado sobre toda la humanidad? Sí, porque Adán era el representante de la humanidad. Adán era la cabeza federal, o sea, la cabeza representativa de toda la humanidad. Al Adán pecar, su pecado fue imputado sobre todos. Todos somos pecadores y culpables ante Dios, ante el tribunal divino. Ahora, se habla de que Cristo es el segundo Adán, aquel designado como representante de los seres, no de todos los seres humanos, sino del pueblo. Él vino por su pueblo, como dice Lucas, él vino por su pueblo. Era el representante ante Dios. Y Jesús vino a hacer lo que Adán no hizo,
Adán tenía que vivir en obediencia, sirviendo a Dios. Adán iba a ser probado, por eso aparece el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán iba a ser probado. Adán esa prueba pecó. Nuestro Señor Jesús vino como representante de su pueblo y él vino, vivió todo perfectamente, todas las pruebas y no cometió pecado. Por tal motivo, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Así, cuando Adán pecó, el pecado de Adán fue imputado sobre toda la raza humana, y cuando Jesús vivió perfectamente, sin pecado, justamente hasta la muerte, obediente hasta la muerte, la justicia de Cristo es imputada, no sobre toda la humanidad, sobre su pueblo. Y entonces nuestro pecado fue imputado en Cristo, porque Cristo es el representante, la cabeza federal de su pueblo, y Cristo murió por su pueblo. El pecado de nosotros fue imputado en Cristo, y su justicia fue imputada en su pueblo, y por eso nosotros solamente por fe somos justificados. Porque es que la salvación no cuesta nada para el creyente. No obstante, la salvación sí es costosa, pero Cristo cumplió todo lo que se exigía para la salvación de ese pueblo. Él vino y representó a ese pueblo como la cabeza federal, como el segundo Adán. Y cumplió todo lo que Adán no hizo, nuestro Señor Jesús sí lo hizo. Y por tanto, su pueblo es justificado. Y él como la cabeza federal, él es nuestro representante. Y su justicia es imputada en nosotros. Y nosotros la recibimos por fe. Eso se llama como teología pactual. Que es lo que falta hoy en día. El entendimiento de lo que es el pacto de gracia. Hay una poca comprensión de lo que es el pacto de gracia y el pacto de redención. Entonces vino nuestro Señor hablando aquí acerca de los seres humanos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Porque el ser humano, después de caer en Adán y morir en Adán, porque al pecar Adán murió espiritualmente, y a la larga moriría físicamente y eternamente, pero sabemos que Adán no murió eternamente porque Dios le mostró su plan de salvación en Génesis 3:15, y Adán fue un creyente que fue salvo en Cristo. Es claro que aquí se habla que la humanidad caer, la humanidad tenía una dignidad mayor que los ángeles. Los ángeles son seres creados, pero los ángeles no son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero los seres humanos al caer son criaturas débiles. ¿Sí? Por eso dice que aún los ángeles parecen mayores y superiores por su gloria y su poder al estar en Dios. Pero nosotros estamos en debilidad en este planeta Tierra. Somos seres pecadores, débiles, inestables, imperfectos. Aún a pesar de ser creyentes y haber nacido de nuevo, hay un remanente de pecado en nosotros que vamos a mortificar, y en ese proceso de mortificación hasta el último día de nuestras vidas. Y entonces por eso el Salmo dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Porque es que el ser humano, si no fuera por la gracia de Dios, merecería el infierno. Si Dios no decidiera salvar a ningún ser humano, igualmente seguiría siendo un Dios justo y verdadero, porque todos somos pecadores y vamos directamente al infierno. Pero es por la gracia de Dios y por medio de Cristo Jesús que se salva ciertas personas de acuerdo a la voluntad de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces dice así Calvino: porque no sujetó a los ángeles. Dice, prueba el autor de nuevo y mediante otro argumento que Cristo debe ser obedecido, porque el Padre le ha dado la soberanía sobre todo el mundo, mientras que los ángeles carecen de tal honor. De esto se deduce que ninguno de los ángeles debe interponerse a la senda de aquel que posee toda la eminencia y supremacía. Entonces, como ya les había dicho, es un salmo que habla de los humanos, pero también es un salmo mesiánico. Y entonces está hablando también de que la segunda persona de la Trinidad, que no tiene principio ni fin, vino y se hizo hombre, se hizo débiles como los seres humanos, en un mundo inestable, en un mundo lleno de pecado, pero él no tenía pecado y él no pecó. Y él fue tentado hasta el último día de su vida, pero Jesús nunca pecó, anduvo perfecto todos los días de su vida, perfectamente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se conoce como la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa de Cristo fue que mientras él vivió, fue obediente en todo lo que se exigió, lo que el Padre exigía. Y la obediencia pasiva es que él vino a representar ese pueblo y pagó el castigo por ese pueblo que Jesús representaba en la cruz. Fue obediente tanto
activa como pasivamente. Y por causa de esa obediencia, fue exaltado y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso hay que entenderlo claramente porque mucha gente que no lo comprende, yo lo repito mucho, y mucha gente dice, pero igual no es Dios, ¿cómo así que está sentado a la diestra de Dios? Sí, pero es que recordemos que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, y la persona que se exalta, que la Biblia dice, fue exaltado, que subió hasta lo sumo, y ahora está sentado a la diestra de Dios, es el representante de la humanidad, porque Jesús se hizo todo lo que es un ser humano, pero sin pecado, nuestra parte tanto de la carne como del alma. Hay gente que cree que Jesús solamente se hizo humano en la carne, no, tanto en cuerpo y alma, todo lo que es un ser humano fue Jesús, todo lo que es el ser humano fue nuestro Señor Jesús, y todo lo divino estaba ahí, las dos naturalezas, sin mezclar, sin unirse en una sola persona, que es el Cristo. Y es importante que esa segunda persona de la Trinidad, tanto 100% Dios, 100% hombre, está a la diestra del Padre. Y es el representante de su pueblo que intercede continuamente por ellos. Ajá, así es, listo. Miremos aquí algunas preguntas. Daniel Espinosa y la Salmón. Gustavo Soto nunca nació de nuevo. ¿Quién? ¿Nuestro Señor Jesús? No, porque es sin pecado. El nacimiento de nuevo solamente es para los pecadores. ¿Sí? Él es 100% Dios, 100% hombre. Él no vino. Hay una secta que llama los sofistas. Los sofistas dicen que Jesús primero tuvo que salvarse a sí mismo y después salvar a la humanidad. No, Jesús no tuvo que salvar. Y eso también hace parte de la teología liberal. Jesús no vino a salvarse a sí mismo porque Jesús no era un humano pecador. Jesús era como expiación por el pecado del pueblo que representaba, que eran pecadores. Hermano Gustavo. Pastor, ahí está el hermano Gustavo era hablando de que si se perdía la salvación o no cuando escribió que nunca nació de nuevo. Porque es que si la salvación se pierde, entonces ¿cuándo se pierde? Recordemos que R.C. Sproul hacía un chiste con eso. R.C. Sproul decía que los arminianos ven la salvación como cuando un enamorado coge un girasol y dice, hoy Dios me ama, hoy Dios no me ama. Dios me ama, Dios no me ama. Dios me ama, Dios no me ama. O sea, si la salvación es así, o sea, la salvación es una burla. O sea, quiere decir que Dios no puede salvar a quien Él quiere. Quiere decir, nosotros somos pecadores aún, hermanos, hasta dormidos. Quiere decir que si creemos en el tipo de salvación como lo creen los arminianos, quiere decir que cada mañana vamos a estar sin saber si somos salvos o no. ¿Qué seguridad de la salvación a mí me entrega eso? Creer que todo el tiempo estoy perdiendo la salvación. Y las iglesias carismáticas muchas veces se engañan con eso. Y la gente le dice, si usted sale de esta iglesia va a perder la salvación. O sea, es que la salvación la da un líder cristiano. Obviamente el congregarse hace parte de un verdadero creyente. Pero y ves, no entendemos bien el tema de la salvación. Dice, y lo que dice el Juan Goyeneche es muy cierto, sí, está sentado a la diestra de Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Glorificado. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús resucitó, Él mismo mostró su cuerpo, ¿cierto? Y es claro que nuestro Señor Jesús no era algo inmaterial, no tenía cuerpo. También es la parte humana porque es el representante de la humanidad. No de toda la humanidad, es su pueblo. Manito Gustavo. No, pastor, quería pues como corregir ahí lo que ahora ya era dado la respuesta a lo que ha dicho la hermana Daniela, que decía que si la salvación se pierde, entonces ¿cómo se recupera? Entonces yo contesté que más bien nunca había nacido de nuevo. Pero más abajo, cuando se refería al tema de la persona de la segunda persona de la Trinidad, puse ahí que como muestra de la autoridad, que está a la diestra del Padre, también es como muestra de la autoridad que le ha dado el Padre. ¿O qué? Bueno, está bien, ¿no? Recordemos que nuestro Señor Jesús es el segundo Adán, ¿cierto? Lo que Adán no hizo, nuestro Señor Jesús sí lo hizo. Eso es claro. Por tal motivo, en Adán muere, pero en Cristo la gente vive, son vivificados, solamente los que pertenecen a Cristo. Sigamos aquí lo que dice Calvino, dice, establecido lo anterior, es evidente que la generosidad de Dios no nos pertenece hasta que el derecho perdido en Adán nos haya sido devuelto por Cristo. Un poco lo que expliqué acá. Voy a tratar de explicar un poco la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Entendamos que en Adán se hizo un pacto de obras.
En Dios hizo como Adán un representante de la humanidad. Adán tenía que ganarse la salvación. Adán sí tenía que ganarse la salvación. Adán estaba en una justicia, una santidad inicial. Ese pacto de obra, Adán tenía que obedecer perfectamente, porque Adán iba a ser probado. Pero Adán, en ese pacto de obras, mejor dicho, Adán tenía que obedecer en todo. Adán pecó. Y al Adán pecar como representante de la humanidad, toda su descendencia, todos nosotros, caímos en Adán. Era el pecado original. Y ese pecado y esa culpa es imputada en nosotros. La culpa es imputada en nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesús también tuvo que vivir un pacto de obras. Eso es necesario que nosotros lo entendamos. La base del pacto de gracia es el pacto de obras. Voy a tratar de no confundirlos porque yo sé que este tema es muy profundo. La base del pacto de gracia para el creyente es el pacto de obras. Por eso, para el creyente, la salvación es sin ningún costo, pero la salvación es costosa, ¿cierto? Yo se lo he repetido. Nuestro Señor Jesús tuvo que cumplir ese pacto de obras que Adán no pudo cumplir. Nuestro Señor Jesús vivió perfectamente, fue probado en todo y hasta la muerte y justo. Quiere decir que la base de la salvación de todo el pueblo de Dios es porque nuestro Señor Jesús vivió perfectamente. Quiere decir que la salvación no es en nuestros méritos, la salvación es en los méritos de nuestro Señor Jesús, en los méritos de Cristo. La salvación no es por mérito. ¿Qué mérito yo voy a poder comprar la salvación? Ninguno. Solamente es por fe. Y la fe también es un don de Dios. Debo creer en ese plan de salvación en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor Jesús sí tuvo que cumplir ese pacto de obras, vivir perfectamente lo que Adán no pudo hacer. Y la base del plan de salvación o del pacto de gracia en nosotros está en que nuestro Señor Jesús cumplió todo lo que el Padre exigía. Mejor dicho, Jesús vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Jesús vivió la vida que nosotros no podemos vivir ante el Padre. Y es su justicia y sus obras que son imputadas en nosotros. Esa es la parte de la salvación. Ahora, ¿hay alguna obra que nosotros podamos completar? Porque es que hay la diferencia con los arminianos. Recordemos que ellos posicionan la monergista y la sinergista. La sinergista es la que dice que yo de alguna forma colaboro en la salvación con algo. La monergista dice que yo no colaboro en nada en la salvación. ¿O qué obra yo puedo completar el plan de salvación? Ninguna. Yo no puedo completar con ninguna obra. Mis obras son pecadoras. La salvación es completamente de Dios, por medio de Cristo Jesús. Preguntas. Pero no confundirnos con este tema, hermanos. Es un tema que los puritanos predicaban bastante. ¿Right? Solamente que hoy en día falta mucho eso en Latinoamérica, el tema del entendimiento de la teología pactual. Preguntas. Hasta ahí. Bueno, versículos 7 y 8 dice así. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, si pensamos en Adán, a Adán le fue sujetado todo. Adán era la cabeza de toda la humanidad. Pero al Adán pecar, todo entró en inestabilidad. Y todos fuimos de acuerdo a la semejanza de Adán, pecadores. Ahora, nuestro Señor Jesús vino a restaurar todo esto. Y ahora nuestro Señor Jesús, después de derrotar a Satanás y de pagar por el pecado de todo su pueblo, ahora solamente lo último que le queda por sujetar es la muerte. La muerte. Todo nuestro Señor Jesús ahora reina. Satanás ya está vencido. Solamente falta que se culmine al final. No obstante, Satanás sigue su influencia. Y sobre los hijos de Dios también. Pero Satanás es un enemigo ya vencido. Falta que ya toda esa parte al final se culmine. Pero como le digo, no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás. Todo está sujetado a los pies de nuestro Señor Jesús porque Él venció. Y es la verdadera victoria. Y ahí es donde el escritor de Hebreos va a profundizar en llevar que la verdadera victoria era sobre el pecado, no sobre el imperio romano, sobre el pecado. Es la verdadera victoria. Manito Jefferson, si quiere copia los versículos ahí para que los podamos leer. Los copia ahí para que los podamos leer de esa porción. Dice, Kister dice,
Las palabras "lo hiciste un poco inferior" indica que Dios ha hecho descender al hombre de una posición más alta a una más baja, porque por el pecado el ser humano dejó de lado la condición que Dios le había puesto al inicio. El hombre compartía la inmortalidad con los ángeles hasta su caída en pecado. Cuando llegue el tiempo de la resurrección, el hombre será una vez más igual a los ángeles, será inmortal. No obstante, los hombres tienen una dignidad mayor que los ángeles, y ya lo vamos a ver, porque los ángeles solamente son humanos, el pueblo de Dios son hijos de Dios, a la imagen de nuestro Señor. Esta interpretación significa que durante un poco de tiempo el hombre es colocado en un nivel inferior al de los ángeles. Indica esto que los ángeles son superiores al hombre y que han recibido autoridad para gobernar. En ningún lugar de la Escritura leemos que Dios haya honrado a los ángeles en la manera que ha honrado al ser humano. Solo el hombre ha sido coronado de gloria y honor y se le ha dado esa parte de gobernar, cosa que no tienen los ángeles. Pero mientras tanto, el ser humano pecador es una persona débil. Hasta el creyente todavía es un ser débil hasta que muera y sea glorificado. Y se completa esa parte del plan de salvación. Y leemos el último versículo que tenemos para hoy. Dice así: pero vemos a aquel, escuchen esto, que aquí está hablando de la humanidad de Cristo. Es importante entender 100% Dios, 100% hombre. No son dos naturalezas que no se mezclan ni se separan en una sola persona, que es Cristo. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. Ahora, Jesús no tuvo que morir por su salvación, porque es que Él no era pecador. Jesús murió por la salvación de todos. Ahora, esta palabra "todos" siempre se ha interpretado, por ejemplo, cuando leemos Juan, ¿cierto? Dice, por toda la humanidad, no, puede ser por todos los elegidos, por todos los suyos. Esa palabra "todos" se utiliza de muchas formas. Lo que es que los arminianos creen y dicen, todos es toda la humanidad. Jesús no murió por toda la humanidad, hermanos. Ni Jesús hizo toda la humanidad redimir. Jesús murió por los suyos. Miremos la oración de Getsemaní. Nuestro propio Señor Jesús dice, y yo por ellos, no oro por todo el mundo. Jesús no murió por toda la humanidad, Jesús murió por los suyos. Y Él vino, dice, un poco menor, hablando de que nuestro Señor Jesús se hizo siervo, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad se hizo siervo, se hizo humano en esta debilidad humana en la que estamos, sin embargo, sin pecado, con el fin de morir por la salvación. Él era ese sacrificio expiatorio. Era la única forma de tener salvación para un pueblo elegido era por medio de Cristo, no había otra forma. La salvación es imposible para el ser humano, solamente es por medio en la fe en Cristo Jesús. Probablemente si nuestro Señor Jesús no hubiera venido, hubiera pasado lo mismo que a los ángeles. Los ángeles no tienen salvación, los ángeles caídos. Los ángeles caídos están perdidos eternamente. No tienen un salvador. En cambio, la humanidad caída tiene un salvador y vino solamente por los suyos. Por eso yo les digo, si Dios no hubiera decidido salvar a ningún humano, igualmente seguiría siendo un Dios justo, porque merecemos, porque nacemos pecadores, somos hijos de ira por naturaleza, pero solamente es por la gracia que somos salvos. Como dice Gerson, Mateo 20:28, por los suyos. Sí, Señor. Dice, esto es como si afirmara que Cristo, habiendo triunfado sobre la muerte, fue exaltado a esa gloria que alcanzó, tal como Pablo lo afirma en Filipenses 2:8-10. Filipenses habla sobre la humillación y la exaltación. Ese es el entendimiento. La humillación es cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, y la exaltación es cuando después de su obediencia activa y pasiva es exaltado. Dice, y no es que él haya obtenido algo para sí en lo individual, como afirman los sofistas, como lo expliqué antes, que mucha gente dice que Jesús, como lo habla la teología liberal hoy en día, que Jesús era un hombre y primero pagó por la salvación suya y después por la del resto. No,
Jesús vino, es como un sacrificio expiatorio, el perfecto sacrificio, el único que podía satisfacer la ira de Dios por ese pueblo elegido. Dice, y no es que él haya obtenido algo para sí en lo individual, como afirman los sofistas, quienes inventaron que primero él ganó la vida eterna para sí y luego para nosotros. No, eso no habla la palabra. Pues aquí solo se indica, por decirlo así, la forma en que alcanzó dicha gloria. Además, Cristo fue coronado de gloria con el fin de que toda rodilla se doble delante de él, y está ahí como representante de la humanidad. Está ahí nuestro Señor Jesús para interceder ante el Padre, cumple esa función sacerdotal y esa función de rey ante el Padre. Manito de Emerson. Manito de Emerson. Yo creo que le prendí ahí. Manito de Emerson, listo. Listo. Leamos algunas cosas acá. Dice Alejandro, no le debemos nada a Dios, ¿no? Todo lo que el creyente recibe es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Nosotros no compramos a Dios con obras. Esa es una enseñanza también que en ocasiones acá de los carismáticos y pentecostales, hermano. Creer que yo compro a Dios, que si yo ofrendo estoy comprando a Dios, que si yo me comporto bien estoy comprando a Dios. No, todo lo que tenemos es por gracia. Rosalba dice, la mujer sirofenicia no era del pueblo elegido por Dios, sin embargo recibió de Jesús. La mujer samaritana tampoco, entonces, como entendemos que solo es para los escogidos, porque eran personas elegidas. Hay que entender, hermanos, que hay muchos casos en el Antiguo Testamento de personas del extranjero que también se salvaron. El caso de Ruth, ¿sí? El caso de Rahab, mujeres extranjeras que no pertenecían al pueblo de Dios, pero que se hicieron judías. Pero antes de Cristo, la salvación solamente estaba dentro de los judíos. Es que ¿por qué se derrotó a Satanás? Porque es que antes de Cristo, o sea, la salvación solamente estaba dentro de los judíos y alrededor del mundo había millones y millones de personas que bajaban directamente al infierno. Y aún así, no todos los judíos eran salvos, porque antes de Cristo aún solamente un remanente del pueblo judío era salvo. Muchos judíos también fueron directamente al infierno. Solamente es después de la muerte de Cristo que la salvación se predica a todas las naciones. Pastor Carlos. Sí, entonces. Bueno, usted me estaba llamando, ¿cierto? Lo que pasa es que tenía el micrófono abierto. Sí, qué pena, es que estaba hablando con mi mamá, me entró una llamada y me enredó esto. Qué pena con ustedes, de verdad, no pensé que estuviera abierto. No, no hay problema. Qué pena, me disculpo. No, no hay problema, hermanito. Alejandro dice, disculpen es Dios, no nos debe nada, por lo cual no está obligado a salvarnos. Eso no es cierto. O sea, no, lo único que merecemos nosotros es la eterna condenación. La salvación es un don inmerecido. No tenemos cómo alcanzar. Nadie busca a Dios. Miremos a Adán y Eva. Adán y Eva, al momento que pecaron, se alejaron de Dios. Fue Dios mismo el que se acercó a ellos y le habló del plan de salvación. Así sigue siendo siempre. La salvación, lo que dice Rosalba, ahora sí se predica a toda la humanidad. El evangelio se predica a todas las personas. Miren que nosotros de Latinoamérica, separados completamente de Israel, de ese continente, ahora la salvación, y hay muchos que llegan a la salvación. Gerson dice, conocidos antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Así es muy cierto. Emerson, sí. Pastor, una cosita nada más, lo que usted estaba diciendo ahorita sobre la salvación por gracia. De verdad que es un tema bien delicado, pastor. Usted no me lo va a creer. Yo creo que hace unos 3 meses estoy hablando intensamente todos los días por teléfono con mi hermano Raúl de la ciudad de Cali. Él vive allá. Nosotros somos caleños, ustedes saben. Y él me viene preguntando y está viviendo una situación de estrés y de una ansiedad que se le alborotó ahorita. Para resumir, el día de hoy estábamos hablando precisamente de eso. Él me decía, todas las personas que él conocía le decían que la salvación, que todo lo que tenía que ver con esto de la salvación era por obras. Entonces que lo único que él conocía era eso, que cómo le podía yo decir que la salvación era por gracia. De verdad, pastor, que lo que usted está diciendo, yo lo viví hoy en carne propia, con mi hermano de sangre, y yo le testifico, y él lo está entendiendo, él está llegando al evangelio, y estoy orando todos los días por él, pero de verdad que es aterrador que en pleno siglo XX
el siglo de la tecnología, en el siglo de la información, en el siglo donde no tenemos derecho a no saber, todavía hay miles de personas, pastor, miles de personas que se conocen y que son familias, hasta amigos de uno y personas que han pasado por la vida de uno, no tienen ni idea que la salvación es por gracia. Eso me parece, hoy me pasó escalofrío por el cuerpo, de verdad. Por eso es que muchos pastores reformados en Europa y Estados Unidos se atreven a decir que Latinoamérica no conoce el Evangelio. Así suene duro, pero la verdad. Por lo menos hay cierto lugar en Europa, hasta ciertas iglesias, ¿cierto? Y ellos se atreven a decir que Latinoamérica no conoce el Evangelio. Porque, bueno, a pesar de eso, el arminianismo ha llegado muy fuerte. Y pues es lo que se conoce. Aún las iglesias carismáticas y pentecostales creen que yo tengo que colaborar con mi salvación en algo. Yo les hablé acerca que busquen en internet el sínodo de Dort, que ahí es donde se hace ese debate, por allá como en 1500 algo, cuando la reforma, toda la reforma tuvo este entendimiento. Por gracia, cuando el arminianismo empezó a crecer, fue en Holanda que se empezó a tener esta discusión con respecto Pastor, se está escuchando muy entrecortado. con la salvación. ¿Y qué se concluyó? Que lo que los arminianos hablaban era altamente ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahorita no sé Como que se me fue el de internet un momentito. Sí, es que como que se me fue un poquitico el internet. Sí, se fue un momentico el internet. Es que hay veces uno de corte falla. Listo, no alcanza a leerlo. Ahí se me borró. Ah, no, ya, aquí está. Bueno, lo que dice la hermanita Julia también hay que entenderlo de la siguiente forma. Nosotros no producimos obras, mejor dicho, las obras de un corazón no regenerado son como trapos de inmundicia ante Dios, así sean obras muy loables. Pero el momento que hay un nuevo nacimiento, la Biblia dice que Dios prepara obras para los suyos. Quiere decir que la fe sin obras está muerta. Las obras no son como parte de nosotros, las obras son consecuencia de la regeneración. No es como algo que yo pueda comprar a Dios o que salga a mí, no. Son consecuencias de un nuevo nacimiento. Claro que hay obras, porque la fe sin obras está muerta. Pero creer que mis obras hacen algo para completar la salvación no tiene sustento bíblico. Las obras del creyente es consecuencia de la salvación, no algo para completar la consecuencia de la salvación. ¿Listo? Y Dios preparó de antemano, porque las obras antes de un corazón no regenerado, así sea lo más sorprendente, es como un trapo de inmundicia ante Dios, porque en el profundo hay pecado en su corazón. Las obras de un corazón regenerado no es porque sea salvo por obras, sino por gracia, pero es consecuencia de la salvación. ¿Listo? Así es como, muy bien lo que dice Daniela, muy bien. Como dijo Martín, somos justificados por la sola fe, pero no por una fe que va sola, pero no por una fe que va sola, ¿sí? O sea, una cosa es la justificación, otra cosa es la santificación. Entonces somos justificados por fe, solo por fe, pero la santificación tiene que ser evidente, en la santificación tiene que ser evidente la salvación. Y el creyente tiene que ir mortificando, en el proceso de ir mortificando su pecado cada día de su vida por medio del Espíritu Santo. Esto, para que hablemos unos minuticos con respecto del tema del libro. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, adicional, que quieran completar? Miro quiénes están ahí. Eso yo veo que están preguntando, y más, yo sé que Hebreos da para dar para muchas preguntas. Por eso, una cosa, pues hay que entender, Jason, hay que entender los dos públicos.
Recordemos que cuando Pablo se dirige a los romanos, son personas que se basaban en la salvación por obras. Entonces, Pablo le dice a los romanos, la salvación es sin las obras de la ley, la salvación es por fe, solo por gracia. Ahora entendamos el público al cual se dirigía Santiago. El libro de Santiago dice que la salvación, la fe sin obras está muerta, es porque al nacer de nuevo, a ser salvo, tiene que ser evidente mi salvación. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma de vida completamente diferente, tiene que haber un proceso de santificación y de mortificación del pecado. ¿Listo? Son dos públicos con dos perspectivas completamente diferentes, al que habla Pablo y después al que habla Santiago. ¿Listo? Hay personas que están en el infierno, Daniela, claro, hay personas que están en el infierno y todavía siguen bajando bastante, pero ahora el Evangelio se predica a todas las naciones. Recordemos que siempre saber esas dos líneas y se ha visto desde el inicio de la humanidad, los hijos de Dios y los hijos de este mundo, los hijos de Satanás, ¿cierto? Los hijos que se dejan llevar por la influencia de este mundo. Como vemos en la parábola de Lázaro y el rico, los hijos de Dios van directamente a Dios, mientras las personas que viven para este mundo van directamente al infierno. El infierno es real y todavía siguen bajando personas al infierno como se han hecho desde el inicio. ¿Quién fue la persona que más habló del infierno? Nuestro Señor Jesús. Por eso es algo que a mí me causa gracia de los que llaman que predicadores de gracia, que solamente predican gracia, no predican ni pecado ni nada. Y yo les digo, oye, si nuestro Señor Jesús fue un predicador de gracia, ¿por qué hablo tanto del infierno? Porque es que también hay que predicar del infierno. Porque hay iglesias que no les gusta predicar del infierno porque van en eso que llama la teología nuevo pacto. O sea, que es un entendimiento de la gracia, pero donde no predican de la ley, sabiendo que aún la ley pertenece a la gracia. Y no predican ni del infierno, ni del pecado, ni de nada, ni disciplinan a la gente. Eso es un problema. Yo les he hablado de la frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía, el que entiende la ley y la gracia ha dominado la teología. El problema es que hoy en día tenemos un entendimiento complejo de esto. O tiramos hacia solamente ley, o tiramos solamente hacia solamente gracia. Y solamente ley se llama legalismo, y solamente gracia se llama antinomianismo, o sea, antiley. Ajá, lo que dice Maito Juan Goyeneche, Santiago capítulo 18. No sabía eso, según lo que me enseñaba era que todos moríamos y hasta que resucitáramos seríamos juzgados. Así, eso se llama, eso lamentablemente es una enseñanza también que se ha enseñado en muchas iglesias cristianas, hasta dentro de la Reforma, que creen en la doctrina que llama el alma durmiente, o también son muchos que creen en lo que llama el aniquilacionismo, que es lo mismo que creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que cuando uno muere, uno duerme. La Biblia no habla de eso. Hay un versículo en Eclesiastés, pero es un versículo mal enfocado. Uno muere y uno sigue en existencia, directamente a Dios o en el infierno. Son los testigos de Jehová y algunos de los que predican el aniquilacionismo, que también me parece que hay otras líneas que hablan sobre eso, que predican eso. Los aniquilacionistas también creen que al final del tiempo las personas pecadoras van a ser aniquiladas y van a exterminarse, cuando la Biblia habla de una condenación eterna por los siglos de los siglos. Entonces hay que tener cuidado porque esas enseñanzas también están dentro de muchas iglesias carismáticas. La doctrina del alma durmiente, búscala así, Daniela, la doctrina del alma durmiente y el aniquilacionismo, que es muy común dentro de los testigos de Jehová. De hecho, por ahí hay varios videos de pastores reformados hablando en contra de esa doctrina. Me parece que hay varios. Listo. Sí, claro, hermana. Hay que congregarse. Hay que congregarse, eso sí es muy cierto. Y hay que congregarse también por obediencia. Pero yo soy de una postura más equilibrada. ¿Cierto? No, por ejemplo, no ir hasta el punto de MacArthur, que congreguémonos y la gente sin tapabocas y nada, ¿no? Hay que congregarse porque es actuar en obediencia ante Dios.
pero hay que congregarse con los protocolos y teniendo cuidado de todo eso. Hay gente que sale a mercar, sale a hacer vueltas, sale a pasear, sale a hacer todo y no se congrega. Entonces eso queda a entender que la iglesia no es esencial para esa persona. Si un creyente en este tiempo de pandemia sale a todo, pero no se congrega por temor, ahí hay algo que está mal, ¿cierto? Porque la iglesia es esencial. O sea, hace de todo, pero no se congrega, ¿cierto? Y hay personas que pueden actuar así. La iglesia es esencial. Y es muy cierto lo que dice Juliet, es algo. La iglesia no es virtual, la iglesia es presencial. Y esto va a durar bastante, quién sabe, esto va a durar hasta un año más. Y hasta que puede volver a empeorar. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría con respecto a estos temas. Pero eso sí, cuidémonos. O sea, ni al extremo de no cuidarse, ni al extremo de creer que no existe. Porque es que están las dos posturas. Uno que no se cuida y anda como sin tapabocas, sin nada, y el otro que dice que no existe, que esto es una teoría de conspiración, ¿no? Están equilibrados en este punto.